Continuando con lo que es el procedimiento administrativo de ejecución, en el artículo 151 hablábamos de que la autoridad fiscal sí tiene la autoridad de embargar los bienes para asegurar el pago. Sin embargo, estos deben de ser con ciertas especificaciones y en cierto orden, que no se llevó a cabo en la diligencia que se le notificó a la empresaria Mónica Treviño Garza al momento de notificarle el requerimiento del pago. En el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación nos habla que en la diligencia de embargo se va a realizar personalmente. El ejecutor designado se constituirá en el domicilio fiscal o en su caso en el lugar donde se encuentren los bienes propiedad del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia del requerimiento del pago y de embargo de bienes con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones en este código. De esta diligencia se debe de levantar un acta circunstanciada de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma y se le notificará al propietario de los bienes embargados a través del buzón tributario. El artículo 155 nos habla acerca de que con la persona con la que se va a llevar a cabo la diligencia de embargo tiene derecho a señalar los bienes que éste deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, sujetándose al siguiente orden. En primer lugar, se incumplió porque el notificador, el ejecutor, fue quien designó los bienes. En segundo lugar, no se dio en el orden en el que dice el código, que en primer lugar debe de ofrecer el contribuyente para embargo de su propiedad lo que es dinero, metales preciosos, depósitos bancarios o componentes de ahorro o inversiones asociados a seguros de vida. En segundo lugar, si no ofrece esta garantía de embargo, para embargo, puede asegurar también acciones, bonos, cupones vencidos, etc. En tercer lugar, bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. Y en último lugar, que es en la fracción 4, bienes inmuebles. Y en este caso, pues el ejecutor únicamente llegó y solicitó embargar pues la maquinaria y el equipo con el que estaban trabajando, ¿verdad? Entonces, esas irregularidades y en el tiempo en el que fue la subasta son las que se van a poder impugnar a través del recurso de revocación inmediatamente después de haberse concluido el acto. En segundo punto tenemos al caso número 2, que nos habla de que supone que en el mismo caso hipotético anterior, Mónica interpone un recurso administrativo que la autoridad fiscal resuelve confirmando cada uno de los aspectos respecto de los cuales Mónica se inconformó. Sin embargo, ella insiste a tener la razón. Es decir, ella ya promovió el recurso de revocación. La autoridad administrativa vuelve a confirmar pues que el procedimiento de ejecución se llevó a cabo con todas las formalidades y que no hicieron ninguna violación al proceso. Mónica sigue, nosotros como asesores de Mónica seguimos diciéndole pues que la sentencia está incorrecta. ¿Por qué? Porque no se tomaron en cuenta exactamente los artículos que vienen en el código. Entonces, seguimos insistiendo en que nosotros tenemos la razón. ¿Cuál recurso vamos a interponer? Primero, pusimos el recurso de revocación. Recordemos que el artículo 120, ahorita como lo acabo de leer, nos habla que la interposición del recurso de revocación es optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es decir, primero, esta Mónica nos pudimos haber ido directamente al juicio contencioso administrativo, pero por el principio de optatividad se promueve primero un recurso administrativo, que es el recurso de revocación, para ver si de alguna manera la propia autoridad modifica, revoca esos actos que se hicieron, y en dado caso de que no pasara, como en este caso, bueno, entonces nos vamos a volver a inconformar y ahora sí vamos a proceder, vamos a realizar
vamos a acudir ante el Tribunal de Justicia Federal Administrativa. Nos dice el caso número 2. Entonces, después de que Mónica se inconformó y ella sigue insistiendo que tiene la razón, ¿qué es lo que va a proceder? ¿Qué procedimiento o qué recurso podemos interponer o qué es lo que va a proceder en el caso? Bueno, en este caso ya procede lo que es un juicio contencioso administrativo federal. El artículo 1 de la Ley Federal de Justicia, la Ley Federal de... La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 1, nos habla acerca del juicio contencioso administrativo federal. El artículo 1 nos dice que los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de que México sea parte, y a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta ley. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a promover un juicio contencioso administrativo federal. El juicio contencioso administrativo es aquel juicio que se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de actos o resoluciones definitivas dictados por autoridades fiscales federales que determinen la existencia de alguna obligación fiscal, nieguen las devoluciones, impongan multas, resuelvan recursos administrativos. Aquí nos vamos a ir porque ya se resolvió un recurso administrativo que fue el recurso de revocación. Sin embargo, al momento de resolverlo, confirma nuevamente la sentencia, confirma los actos de la autoridad. Entonces, como estamos inconformes, procede. ¿Por qué? Porque ya se resolvió un recurso administrativo. Entonces, el juicio contencioso va a resolver esa sentencia que proviene del recurso administrativo en contra de esa resolución de la autoridad fiscal. O causen también un agravio en materia fiscal. Cualquiera de estas opciones, pues, son las por las que va a proceder este juicio. El plazo para interponer es de 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada, es decir, aquel en que nos haya notificado la sentencia, la ejecutoria de la sentencia del recurso de revocación. Tenemos 30 días para interponer el juicio contencioso administrativo. ¿Quién es la autoridad competente? Pues lo vamos a promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nos dice el caso que en caso de que algún otro recurso pudiera ella interponer o cómo pudiera, qué recurso jurisdiccional le propones a Mónica interponer, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que va a ser el juicio contencioso administrativo. En dado caso de que siga confirmando la resolución de la autoridad administrativa y del recurso no se resuelva a favor de Mónica, bueno, pues ahí ya procede lo que es el juicio de amparo, que los tribunales competentes son los tribunales colegiados de circuito y juzgados de circuito. Depende de las violaciones en el procedimiento y depende de qué es lo que el acto que vamos a combatir. Entonces, después de esto ya puede proceder el juicio de amparo. En el artículo 17 de la Ley de Amparo señala como término genérico para presentar la demanda 15 días, ya que este es un medio de defensa jurisdiccional de control constitucional con el que cuenta el contribuyente cuando se violan sus derechos fundamentales. ¿Sí? Para amparo directo vamos a poderlo interponer ante la propia autoridad y la autoridad competente es el Tribunal Colegiado de Circuito, y los amparos indirectos ante los juzgados de distrito. ¿Sí? Ya que depende de los actos o resoluciones que vamos a impugnar. Por ejemplo, en el amparo indirecto, pues puede proceder contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo en forma de juicio, siempre que se trata de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución, y por actos en el procedimiento que sean de imposible reparación.
entendiéndose por ellos los que afecten materialmente a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, puede proceder el amparo, porque en dado caso de que el ejecutor hubiera llegado a tratar de embargar sin una orden fundada y motivada, no necesita acatar el principio de definitividad, porque para poder proceder a un amparo también, con que una resolución no esté fundamentada y motivada, fundamentaciones que debe de tener los preceptos legales que le dan la facultad a la autoridad de poder realizar ese acto, ¿sí? Y motivada es de que se expresen las razones del por qué la necesidad de realizar ese acto. Entonces, si la autoridad llega, el notificador hubiera llegado a solicitar el embargo, y si hubiera llevado los bienes así sin presentar la orden, o que la orden ni siquiera tuviera el fundamento legal, entonces ahí inmediatamente procede un amparo indirecto. ¿Por qué? Porque sí está violentando, se están realizando actos de imposible reparación y se están afectando derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16 y 14 constitucional, que habla de la fundamentación y motivación, y el otro pues que habla de que nadie puede ser molestado en su persona sin acto emanado de autoridad competente que funde y motive pues la razón de su actuar, ¿verdad? Entonces, estos son los procedimientos jurisdiccionales con los que cuenta y que pudiera también proceder Mónica. En el caso 3 nos habla acerca de una inconformidad administrativa respecto del Instituto Mexicano del Seguro Social. El caso 3 nos habla acerca de Adrián Peña López, labora como vigilante en una empresa privada y percibe un sueldo quincenal de 3,135 pesos, depositados en su cuenta de nómina y bancaria. Sus recibos de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico. Por medio de ellos, Adrián ha podido conocer la cuota obrera del IMSS, que asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, en el último recibo de nómina, Adrián se percató que el monto de la cuota obrera del IMSS ascendió a 138 pesos, lo cual le pareció excesivo. Además de no coincidir con la cuota de las quincenas previas, por supuesto, Adrián está inconforme. En este caso, ¿qué medio puede proceder? Pues el recurso de inconformidad, ya que es un medio de defensa que consiste en la revisión de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en perjuicio de los trabajadores o patrones. El recurso de inconformidad está previsto en la Ley del Seguro Social, ya que va a proceder en contra de actos y resoluciones definitivas que lesionen los derechos de los patrones y trabajadores y sus beneficiarios en su carácter de contribuyentes, por ejemplo, que determinen incorrectamente las cuotas obrero-patronales o nieguen la devolución de precedentes o determinen créditos fiscales. Por regla general, se interpone dentro de 15 días aquel en que haya surtido efecto la notificación, y la autoridad competente es el Consejo Consultivo Delegacional. Pues con esto finalizo mi presentación acerca de qué recurso vamos a interponer en la vía administrativa y fiscal, tomando como base la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Código Fiscal de la Federación, y como supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pues esto sería toda mi presentación. Aquí en la parte de abajo del video tengo las referencias bibliográficas, y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.